Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La tormenta rugía sobre la colonia como si la propia tierra quisiera expulsar a los pocos que aún sobrevivían allí. El aire cortaba como cuchillas, arrastrando la nieve con tanta fuerza que las casas parecían desvanecerse bajo la ventisca. Dentro de una cabaña de madera, Alejandro empujaba con fuerza las contraventanas, asegurándose de que el frío no devorara lo poco de calor que había conseguido encender con la chimenea. El fuego crepitaba, arrojando chispas naranjas que apenas iluminaban el interior. Se frotó las manos ásperas, agrietadas por el trabajo minero y la escarcha. El silencio de la noche se rompía solo con el silbido del viento y el crujir de los tablones al contraerse por el hielo. Era una soledad a la que ya estaba acostumbrado, pero esa noche, entre el ulular de la tormenta, escuchó algo distinto. Un golpe apagado. Primero pensó que era una rama arrastrada por el viento, pero volvió a sonar. Esta vez más claro, como un puño débil golpeando madera. Alejandro se tensó. Tomó el cuchillo de cocina que reposaba sobre la mesa, el filo ya gastado por años de uso, y caminó hacia la puerta trasera con pasos lentos y silenciosos. El corazón le martillaba el pecho, recordándole la advertencia de los capataces, nunca abrir a desconocidos en medio de una tormenta, porque las bandas de saqueadores se movían entre las ventiscas. Se pegó a la madera, conteniendo el aliento, y escuchó. Un jadeo. Después, una voz quebrada, apenas audible. Por favor. El cuchillo tembló en su mano. Empujó el cerrojo con cautela y abrió apenas una rendija. Entonces, el frío lo golpeó como una ola, y junto con él entró la figura de una mujer tambaleante, cubierta de escarcha, con la piel azulada y los labios morados. Cayó de rodillas en el umbral, sus ojos plateados lo miraban suplicantes mientras su cuerpo entero temblaba sin control. Alejandro la sujetó antes de que se desplomara del todo, sorprendido por lo ligera que era bajo aquellas ropas desgarradas. Apenas respiraba. La arrastró hacia el interior y cerró con fuerza la puerta para evitar que el viento acabara de matarlos a los dos. La colocó cerca del fuego. El calor iluminó sus facciones, un rostro fino, marcado por ojeras profundas, pero de una belleza extraña que no era humana. Sus orejas puntiagudas temblaban como alas quebradas, y en su cuello se veían cicatrices circulares, marcas de cadenas. Ella intentó hablar, pero solo un murmullo salió de sus labios. No me eches. Alejandro, desconcertado, le acercó una manta. La cubrió con torpeza, como si tuviera miedo de que se rompiera entre sus manos. Ella lo miró con los ojos húmedos, casi apagados, y su voz, aunque débil, salió cargada de una súplica que le erizó la piel. Sé cocinar, puedo darte hijos, solo no me arrojes afuera. El corazón de Alejandro dio un vuelco. No entendía de dónde había salido aquella mujer, ni qué historia arrastraba, pero lo que sí sabía era que nadie, humano o no, sobreviviría un minuto más bajo ese frío. Se quedó mirándola, atrapado en la desesperación de sus palabras, sin saber si lo que había dejado entrar era una mujer en busca de refugio, o un destino que cambiaría su vida para siempre. El fuego chisporroteaba cuando Alejandro despertó sobresaltado en la madrugada. Había caído rendido en la silla junto a la chimenea, con el cuchillo todavía en la mano. El recuerdo de la mujer que había traído del frío lo atravesó como un rayo. Giró la cabeza y la vio envuelta en las mantas, acurrucada en el suelo, con la respiración irregular pero ya más profunda. Sus labios habían recuperado algo de color. Se levantó en silencio, tratando de no hacer ruido. El aire olía distinto, menos cargado de humo y madera húmeda, más cálido, como si la presencia de ella hubiera cambiado la cabaña. La observó unos segundos más. Sus facciones eran suaves, aunque marcadas por un sufrimiento evidente. Las cicatrices en su cuello parecían antiguas, pero no habían desaparecido del todo, como si aún la encadenaran. Alejandro se preguntó de dónde venía, y sobre todo, qué clase de vida había tenido para aparecer en la tormenta con esa súplica desesperada. Un crujido lo sacó de sus pensamientos. Venía de la cocina. Se tensó de inmediato, pensando que quizá no estaba tan débil como aparentaba. Caminó con cautela, descalzo sobre las tablas. Cuando llegó al marco de la puerta, se quedó inmóvil. Liora, porque en ese momento ella misma le dijo su nombre, con voz baja pero firme, estaba de pie junto al viejo horno, con la manta cayendo por sus hombros desnudos. El resplandor anaranjado del fuego iluminaba la curva de su espalda y las largas trenzas oscuras que le caían hasta la cintura. Sus manos se movían con una destreza sorprendente, mezclando una masa improvisada con lo poco que había en la alacena, harina dura, un poco de agua caliente y hierbas secas que Alejandro guardaba para condimentar sopas.
El olor llenó el aire en cuestión de minutos. Pan. Algo que él no probaba desde hacía meses, porque no tenía la paciencia ni el conocimiento para prepararlo con tan pocos recursos. Ella giró la cabeza al notar su presencia. Sus ojos plateados brillaron con un destello extraño, mezcla de cansancio y una tímida esperanza. Te lo prometí, dijo suavemente, con un acento que convertía cada palabra en un susurro exótico. Puedo cocinar, puedo hacer de este lugar un hogar. Si me dejas quedarme, no seré solo una carga. Alejandro no supo qué responder de inmediato. El contraste entre la fragilidad de su cuerpo, aún tembloroso, y la firmeza de su voz lo desarmó. Avanzó despacio, viendo cómo ella retiraba el pan del horno con un trapo improvisado. Lo colocó sobre la mesa, y el calor se mezcló con el olor a madera quemada y nieve mojada que impregnaba la cabaña. No deberías estar de pie todavía, murmuró él, acercándose. Ella bajó la mirada, pero no retrocedió cuando él se puso a su lado. Si me acuesto otra vez, quizás mañana no despierte. Necesitaba hacer algo, necesitaba recordarme que sigo viva. Alejandro tomó un trozo del pan aún humeante y lo mordió. Era áspero, tosco, pero más sabroso que cualquier cosa que hubiera probado en semanas. La miró sorprendido, y por primera vez desde que la encontró, esbozó una sonrisa. Está bueno. Liora también sonrió, aunque tímidamente. Se acomodó la manta, que resbaló lo suficiente para dejar al descubierto el contorno de su hombro a su lado. Alejandro apartó la vista, incómodo, pero no pudo evitar que la imagen quedara grabada en su mente. Si me dejas quedarme, dijo ella de nuevo, esta vez con un temblor que no provenía del frío, te daré más que pan. Te daré calor en las noches, te daré hijos si los quieres, y no volverás a estar solo. El silencio se hizo espeso entre ellos. El viento golpeaba las paredes de la cabaña, pero dentro reinaba un calor nuevo, diferente al del fuego. Alejandro tragó saliva, sintiendo que la decisión que tomara en ese instante cambiaría su vida para siempre. La tormenta no cedió en días. Afuera, el bosque entero crujía bajo la carga de la nieve, y las ráfagas hacían vibrar los cristales como si quisieran arrancarlos de los marcos. Pero dentro de la cabaña, algo había cambiado. Alejandro ya no vivía en silencio. El fuego siempre estaba encendido, y un nuevo olor flotaba en el aire cada vez que regresaba de cortar leña o revisar las trampas, sopas improvisadas con raíces, carne asada de pequeños animales que él cazaba, infusiones calientes con hierbas que ni siquiera recordaba haber guardado. Liora parecía conocer secretos que él ignoraba, y con ellos transformaba lo poco que había en algo que daba vida. Pero lo que más lo sorprendía era la manera en que, poco a poco, ocupaba cada rincón de su mundo. Ella doblaba sus ropas, limpiaba la mesa donde él solía comer en soledad, y todas las noches, cuando la temperatura descendía tanto que hasta el fuego parecía rendirse, se acercaba a su cama. Al principio lo hacía con timidez, deslizándose bajo las mantas apenas él apagaba la lámpara, pero pronto dejó de esconderse. Una de esas noches, Alejandro se despertó sintiendo un calor distinto. El cuerpo de Liora estaba pegado al suyo, sus brazos rodeaban su torso, y su respiración cálida rozaba su cuello. Se quedó inmóvil, escuchando los latidos de su propio corazón acelerarse. Ella abrió lentamente los ojos plateados y lo miró sin apartarse. Tu piel es fuego, susurró, con un hilo de voz que vibraba en la penumbra. No recordaba lo que era sentir esto. Alejandro tragó saliva, sin saber cómo responder. No era un hombre acostumbrado a las palabras dulces ni a las caricias. Había pasado demasiados años trabajando, sobreviviendo, olvidando lo que era compartir un lecho con alguien. Y sin embargo, allí estaba esa mujer, que hasta hacía unos días era una desconocida, buscando refugio en su calor. Sus dedos recorrieron el brazo de ella, con torpeza al principio, hasta que la sintió relajarse bajo su contacto. El temblor del frío se había transformado en otro tipo de estremecimiento. Sus labios, apenas separados, parecían esperar algo que él no se atrevía a dar. Pero cuando ella se inclinó y lo besó, suave al principio, con miedo, Alejandro sintió que la última barrera de su soledad se derrumbaba. El beso se volvió profundo, urgente, cargado de una necesidad que ninguno de los dos podía contener. La manta se deslizó de sus cuerpos, dejando que el aire helado rozara sus pieles, pero no importaba. El calor que se daban era más fuerte que el invierno. Liora lo miró a los ojos, y por primera vez, Alejandro vio algo más que miedo en ella, vio deseo, vio esperanza, vio una promesa silenciosa. Cuando finalmente se entregaron el uno al otro, la cabaña entera pareció vibrar con sus movimientos, con sus susurros ahogados, con la respiración agitada que se mezclaba con el crujir del fuego. Fue una unión intensa,
como si cada caricia y cada gemido fueran un desafío a la tormenta que rugía afuera. Horas después, agotados, quedaron tendidos juntos bajo las mantas. Liora se acurrucó contra él, con lágrimas brillando en sus ojos. Alejandro, murmuró con voz entrecortada. No merezco esto. No merezco tu cama, ni tu calor, ni tu bondad. Él la abrazó con fuerza, acariciando su espalda marcada. Claro que lo mereces. Nadie debería pedir permiso para vivir. Liora cerró los ojos, presionando su rostro contra el pecho de él. Pero Alejandro notó que su cuerpo temblaba, y no era por el frío. Era miedo. Ella trataba de ocultarlo, pero cuando la escuchó murmurar entre sueños, comprendió que había más detrás de aquella súplica inicial. Si me encuentran, nos matarán a los dos. Alejandro no durmió el resto de la noche. La mañana llegó con un silencio engañoso. La tormenta había cedido por fin, y los rayos débiles del sol se filtraban entre las nubes, pintando la nieve con reflejos plateados. Alejandro salió un momento al exterior, sintiendo como el aire helado mordía su rostro. No había huellas nuevas alrededor de la cabaña, pero la inquietud lo acompañaba desde la noche anterior. Las palabras de Liora, susurradas entre sueños, lo atormentaban. Al regresar, la encontró sentada junto al fuego, envuelta en una manta, con la mirada perdida en las llamas. La piel azulada de sus mejillas brillaba con un tono más vivo, pero en sus ojos plateados había sombras que el descanso no había borrado. «Dormiste poco», dijo él, dejando el hacha en la esquina. Ella asintió sin girarse. «Soñé con cadenas. Nunca se van del todo». Alejandro frunció el ceño. Sabía que ella ocultaba algo más grande que la simple historia de una mujer perdida en medio de una tormenta. Se acercó y, sin decir palabra, tomó suavemente la manta que cubría sus hombros. Ella lo miró con sorpresa, pero no lo detuvo. Con delicadeza, Alejandro deslizó la tela hacia abajo, dejando al descubierto su espalda. Allí, marcada en la piel como un hierro ardiente, brillaba una figura oscura, un tatuaje con formas circulares entrelazadas, el sello imperial del Consejo de Beira. Una marca de esclavitud. Alejandro se quedó inmóvil. Había visto ese símbolo antes, en los prisioneros traídos a las minas. Era la señal de pertenencia, un estigma que significaba que esa persona había sido casada, vendida y usada como propiedad de la nobleza. Una condena de por vida. Liora bajó la cabeza, avergonzada. «Ahora sabes lo que soy». «No eres un objeto», replicó él con dureza, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. «No importa lo que ellos grabaron en tu piel. No te define». Ella levantó los ojos, brillantes de lágrimas. «Eres el primero que me dice eso. Para ellos solo soy una pieza más de sus juegos, un cuerpo que pueden quebrar cuando se aburren. Escapé, pero el sello me perseguirá siempre. Y si los cazadores me encuentran aquí, no dudarán en matarte por esconderme». Alejandro se acercó más. Se sentó frente a ella, tomando sus manos con cuidado. Sus dedos eran finos, pero llenos de pequeñas cicatrices, como si cada día de su vida hubiera estado marcado por la lucha. «Que vengan», dijo él con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Nadie te arrebatará de mi lado». Liora lo miró con una mezcla de incredulidad y ternura. Una lágrima rodó por su mejilla, y Alejandro, sin pensarlo, la limpió con el pulgar. Ella cerró los ojos, inclinándose hacia su contacto, buscando en ese gesto una paz que quizás nunca antes había conocido. En ese instante, la tensión entre ellos se transformó en algo más profundo. Alejandro la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos, y ella se dejó caer contra su pecho. Se besaron, primero con timidez, luego con una pasión creciente, como si en ese acto encontraran no solo deseo, sino también una rebelión contra todo lo que el mundo les había arrebatado. La manta cayó al suelo y los cuerpos se unieron de nuevo junto al fuego. Fue un encuentro distinto al de las noches anteriores, cargado de ternura pero también de una intensidad que quemaba. Cada caricia parecía borrar un fragmento de las cadenas invisibles que aún la aprisionaban, y cada gemido era una afirmación de que estaba viva, de que tenía derecho a sentir, a amar, a elegir. Cuando el cansancio los venció, Liora quedó recostada sobre el pecho de Alejandro, escuchando sus latidos. Sus dedos trazaban lentamente el contorno de una cicatriz en su hombro. «También llevas tus marcas», susurró ella. Alejandro sonrió con amargura. «Las minas no perdonan. Pero nunca fueron una cadena. Solo recuerdos de lo que sobreviví». Ella levantó la mirada, con una chispa de esperanza en los ojos. «Quizás, si tú pudiste, yo también pueda». Alejandro la besó en la frente, cerrando los ojos.
No lo dudes. No estás sola. El silencio regresó, pero ya no era el de la soledad. Afuera, la nieve caía suave, como un manto que escondía el mundo. Dentro, el calor de sus cuerpos y la fuerza de aquella promesa marcaron el inicio de algo más fuerte que cualquier sello imperial. El sol se ocultaba temprano en rigor 4, dejando tras de sí un cielo teñido de tonos violáceos que pronto eran tragados por la noche helada. Alejandro regresaba con un saco al hombro, cargado de leña recién cortada. El aire era tan frío que cada exhalación se convertía en nubes blancas que parecían flotar unos segundos antes de desaparecer. A medida que se acercaba a la cabaña, el humo que salía de la chimenea le dio un respiro de alivio. Liora lo esperaba, y dentro reinaba un calor que poco a poco se había convertido en sinónimo de hogar. Entró, sacudiéndose la nieve de los hombros, y la encontró inclinada sobre la mesa, moliendo hierbas secas con paciencia. Llevaba la misma manta de siempre, pero ahora parecía más confiada, más dueña del espacio que la rodeaba. Al verlo, sus labios se curvaron en una sonrisa tímida. «Estás congelado otra vez. Si no fuera por mí, ya estarías convertido en hielo». Alejandro rió suavemente, dejando la leña en la esquina. «Si no fuera por ti, esta casa estaría vacía». Ella bajó la mirada, sonrojada, y continuó con lo que hacía. La pequeña escena cotidiana tenía un aire de normalidad que Alejandro no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Se permitió imaginar, por un instante, que todo podía seguir así, que ni el sello en la espalda de Liora ni los recuerdos de la guerra minera tendrían importancia. Pero la ilusión se quebró en un segundo. Un zumbido metálico cortó el aire. Alejandro se tensó y caminó hacia la ventana. A lo lejos, sobre los árboles cubiertos de nieve, una luz rojiza se movía con precisión. No era un pájaro ni un insecto. Era un dron de rastreo. El corazón se le detuvo por un instante. Sin pensarlo, tomó una piedra de la repisa y salió al exterior. El frío lo golpeó de inmediato, pero no lo detuvo. Se ocultó detrás de un tronco y esperó a que la máquina descendiera lo suficiente para inspeccionar el terreno. El dron giraba lentamente, su lente rojo brillando como un ojo hambriento. Cuando estuvo al alcance, Alejandro lanzó la piedra con toda su fuerza. El impacto fue certero, el dron se sacudió, soltó un chispazo y cayó entre la nieve, inmóvil. Corrió hacia él y lo destrozó con el hacha antes de que pudiera emitir señal alguna. Sin embargo, la angustia le decía que ya era demasiado tarde. Estos drones siempre viajaban en red, aunque uno cayera, los demás sabrían dónde había estado. Cuando regresó a la cabaña, Liora lo esperaba junto a la puerta, pálida. Lo había visto todo desde dentro. «Ya nos encontraron», murmuró, con la voz quebrada. Alejandro respiró hondo, tratando de calmar la furia que le ardía en el pecho. «Tal vez no, aún hay tiempo». Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No entiendes cómo son. No se rinden. No dejarán de buscarme hasta que me tengan de nuevo, y si estás conmigo, te matarán». Alejandro se acercó, sujetándola por los hombros. «No pienso dejar que te lleven». «Morirás», replicó ella, con un sollozo ahogado. «Yo ya no tengo derecho a arrastrarte conmigo». Él la obligó a mirarlo a los ojos, con una determinación que la hizo temblar. «Entonces moriré peleando. Prefiero eso antes que verte encadenada otra vez». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Liora, pero en lugar de apartarse, se aferró a él con desesperación. Lo besó con rabia, con miedo, como si aquel instante pudiera ser el último. Sus cuerpos chocaron con urgencia, sin la calma de las noches anteriores. El deseo y el terror se mezclaban en cada caricia, en cada movimiento. Alejandro la llevó hasta la cama, y el fuego iluminó las sombras de sus figuras entrelazadas. No había ternura lenta esa vez, sino una necesidad desesperada de sentir que estaban vivos, de apropiarse del tiempo antes de que el enemigo lo arrebatara. Liora gemía contra su piel, aferrándose a él como si buscara grabar su calor en lo más profundo de su ser. Cuando todo terminó, permanecieron abrazados, exhaustos, escuchando el latido de sus corazones que aún retumbaban como tambores de guerra. Afuera, el silencio era denso, demasiado perfecto. Alejandro sabía que no duraría. «Vendrán pronto», susurró Liora, cerrando los ojos. Alejandro acarició su cabello húmedo de sudor y respondió con voz firme. «Que vengan. Aquí los esperaré». Ella lo miró en silencio, con una mezcla de miedo y admiración. Y en lo profundo de sus ojos plateados, por primera vez brilló algo distinto a la desesperanza, una chispa de fe. La madrugada se alzó pesada, con un silencio extraño que no auguraba nada bueno. Ni el ulular del viento,
ni el crujido de los árboles, ni el canto de algún ave solitaria. Era como si el bosque entero contuviera la respiración, esperando. Alejandro ya lo sabía, el dron había enviado suficiente información antes de ser destruido. Vendrían, y lo harían con todo su poder. Había dormido apenas una hora, con Liora en sus brazos. Ahora la observaba mientras ella recogía sus cabellos en una trenza apretada, como quien se prepara para algo inevitable. Sus ojos plateados no tenían ya la fragilidad de la primera noche, brillaban con determinación, aunque el miedo aún latía en el fondo. Los oí anoche, dijo ella en voz baja. Naves pasando alto, más allá de las montañas. Son ellos. Alejandro revisaba el arma que había ocultado durante años, una escopeta de plasma, pesada, marcada por el óxido en algunas partes, pero aún funcional. Había peleado con ella en las revueltas mineras contra los mercenarios que los explotaban, y aunque juró no volver a empuñarla, ahora no tenía elección. La casa no resistirá un ataque, murmuró, cargando el cartucho energético. Pero el bosque puede darnos ventaja. Liora lo observó, y con un movimiento repentino levantó el cuchillo de cocina que siempre usaba. Lo sostuvo firme, girándolo entre sus dedos con una habilidad que Alejandro no esperaba. No soy indefensa. Aprendí a luchar en las sombras, cuando los captores no miraban. No voy a esconderme. Él sintió un orgullo extraño al escucharla, como si en su declaración hubiera nacido una guerrera nueva. Se acercó, tomó su rostro entre sus manos y la besó con fuerza, un beso cargado de rabia, de amor y de promesa. Entonces pelearemos juntos. El día transcurrió lento, pesado. Prepararon trampas improvisadas alrededor de la cabaña, alambres tensados, ramas afiladas, trozos de metal enterrados en la nieve que podrían lastimar a los soldados si se acercaban sin cuidado. Cada pequeño detalle era un intento desesperado de equilibrar una batalla imposible. Cuando el sol comenzó a caer, el silencio se quebró. Primero fue un rumor distante, un rugido grave que vibraba en el aire. Luego, el cielo se iluminó con destellos naranjas. Alejandro y Liora salieron de la cabaña, con el corazón acelerado, y lo vieron. 3 naves de transporte descendían lentamente, abriendo la nieve con columnas de fuego. El suelo tembló cuando aterrizaron entre los árboles. La nieve voló en todas direcciones, y del interior comenzaron a descender figuras cubiertas de armaduras negras, brillantes, con rifles de energía en las manos. Cada paso resonaba metálico, marcial. Uno de ellos avanzó al frente. Era más alto que los demás, con un casco adornado con líneas rojas. Su voz amplificada resonó por todo el bosque. Humano, sabemos que escondes a la fugitiva. Entrégala y serás perdonado. Oponte, y tu cadáver se congelará junto al suyo. Alejandro apretó la escopeta con ambas manos, sintiendo como la madera fría del mango se calentaba en su sudor. Liora se colocó a su lado, cuchillo en mano, temblando, pero no de miedo, de furia contenida. No respondieron de inmediato. El viento agitaba sus ropas, y el silencio se cargaba como un arco antes de soltar la flecha. Entonces, Alejandro levantó el arma y disparó. El plasma estalló en un rayo azul que golpeó a uno de los soldados, arrojándolo contra un tronco ennegrecido. La respuesta fue inmediata, gritos, disparos de energía, el bosque iluminado por destellos de luz. El asedio había comenzado. Liora lanzó un grito de guerra y se lanzó entre las sombras, usando las trampas que habían preparado. Un soldado cayó con un alambre enredado en sus piernas, y ella no dudó en clavarle el cuchillo en la garganta. Alejandro, por su parte, disparaba con precisión, derribando a cualquiera que se acercara demasiado. La nieve se tiñó de rojo, y el eco de la batalla se mezclaba con el rugido de los motores que aún vibraban en las naves. Alejandro sabía que apenas era el inicio. El comandante levantó su arma y señaló hacia la cabaña. No la dejen escapar. Atrapen a la hembra, maten al humano. Y la noche helada de rigor 4 se convirtió en un campo de fuego. La nieve se levantaba en torbellinos cada vez que una descarga de plasma impactaba contra el suelo. El bosque, que horas antes parecía un refugio silencioso, ahora ardía en llamaradas azules y naranjas que iluminaban las sombras. Los soldados imperiales avanzaban en formación cerrada, sus pasos metálicos retumbando como un tambor de guerra. Alejandro disparaba sin tregua, apuntando con precisión aprendida en los años duros de las minas, cuando los obreros eran obligados a resistir con armas improvisadas. Cada tiro derribaba a un enemigo, pero por cada uno que caía, otros 2 emergían de entre los árboles. El retroceso de la escopeta le adormecía el brazo, y el humo del plasma quemaba sus pulmones, pero no aflojaba. A su lado,
Liora se movía como una sombra azulada entre la nieve. Su cuchillo brillaba bajo la luz del fuego, entrando y saliendo de gargantas y aberturas en las armaduras. Era ágil, mortal, como si toda la furia contenida de años de esclavitud se liberara en esa noche. Un soldado intentó sujetarla por la espalda, pero ella giró con la rapidez de un animal acorralado y le hundió la hoja en el hueco del casco. El cuerpo cayó pesadamente, y Liora apenas se detuvo a respirar. «A tu derecha», gritó Alejandro. Ella se agachó justo a tiempo para que el disparo de plasma pasara por encima de su hombro y golpeara al enemigo que se acercaba por el flanco. La chispa de complicidad entre ambos era inmediata, como si hubieran peleado juntos toda la vida. Espalda contra espalda, resistían la embestida, rodeados por destellos, humo y cadáveres que ya teñían la nieve de rojo y negro. El comandante observaba desde la distancia, con el casco rojo resplandeciendo. Su voz amplificada retumbó en el aire. «Basta de juegos. Atrapen a la fugitiva. Rompan al humano». 3 soldados pesados, más grandes que los demás y armados con lanzas de energía, avanzaron hacia ellos. Alejandro disparó, pero los escudos de plasma de aquellos guerreros absorbieron los impactos. La escopeta vibró con un chasquido seco, estaba descargada. Con un rugido de frustración, lanzó el arma vacía contra el rostro de uno de los soldados y desenfundó el hacha que había usado en la leña. El acero brilló con un filo rudimentario, pero Alejandro lo blandió con la fuerza de alguien que no piensa retroceder. El choque fue brutal. La lanza de energía rozó su costado, quemándole la piel, pero él giró y hundió el hacha en la rodilla del soldado, derribándolo con un grito metálico. Liora aprovechó la abertura y se lanzó sobre el segundo, trepando por su armadura como una fiera. Con movimientos rápidos, hundió su cuchillo bajo la placa del cuello hasta escuchar el chasquido del metal cediendo. El tercero embistió a Alejandro, lanzándolo contra la nieve. La lanza chisporroteaba a centímetros de su pecho, bajando con fuerza. Con un esfuerzo sobrehumano, Alejandro la sujetó con ambas manos, luchando por apartarla. Sentía la energía cortando el aire, el calor quemándole los dedos. El enemigo era demasiado fuerte. Entonces, un alarido desgarrador resonó en la oscuridad. Liora apareció de costado, saltando con todo el peso de su cuerpo. El cuchillo atravesó el visor del casco enemigo, y el soldado cayó desplomado junto a Alejandro. Respirando con dificultad, Alejandro se puso de pie. Sangre manaba de una herida en su costado, tiñendo la nieve bajo él. Liora corrió a sujetarlo, con desesperación en los ojos. «No, no me hagas esto, no ahora». Él apretó la mandíbula, resistiendo el dolor. «Estoy bien. No es mortal». Pero el comandante ya avanzaba, atravesando el campo de cadáveres como un depredador seguro de su presa. Su silueta imponía respeto, con la armadura negra cubierta de grabados y un espadón de energía que zumbaba con un brillo mortal. Se detuvo a pocos metros, levantando la espada. «Humano, has matado a demasiados de los míos. Haré que tu muerte sea lenta. Y tú, hembra», sus ojos se posaron en Liora, brillando tras el casco, «volverás encadenada, como debiste estar siempre». Liora gruñó con rabia, apretando el cuchillo ensangrentado. Alejandro levantó el hacha, tambaleándose por la herida, pero con fuego en la mirada. La batalla aún no había terminado. La nieve cayó más fuerte, silenciosa, como si la propia tierra quisiera cubrir lo que estaba por suceder. Frente a frente, los 3 se preparaban para el desenlace. El comandante avanzó lentamente, como un depredador que ya saborea a su presa. Su espada de energía emitía un zumbido grave, iluminando la nieve con destellos azules. Cada paso que daba parecía aplastar el aire alrededor. Alejandro apretó el hacha con ambas manos, respirando entrecortado por la herida en su costado. Liora, a su lado, sostenía su cuchillo ensangrentado, con la mirada fija en el enemigo. El silencio del bosque era irreal, solo roto por el crujido de la nieve bajo sus pies. El comandante levantó el arma con un movimiento amplio y la bajó en un arco mortal. Alejandro apenas alcanzó a interponer el hacha. El choque fue brutal, un destello lo cegó y el impacto lo arrojó varios pasos atrás. El metal temblaba en sus manos. Liora lanzó un grito de furia y corrió hacia el comandante, que giró la espada con sorprendente rapidez. Ella esquivó el primer tajo, pero la onda de energía la alcanzó en el hombro, arrancándole un alarido de dolor. Cayó de rodillas, la manta que aún llevaba resbalando en la nieve teñida de sangre. «Liora», rugió Alejandro, sintiendo una furia ciega recorrerlo. El comandante levantó la espada para rematarla. Alejandro no pensó,
simplemente se lanzó contra él con todo su cuerpo, embistiéndolo como un toro desatado. Ambos rodaron por la nieve, golpeándose con fuerza. El espadón salió disparado unos metros, clavándose en el suelo y chisporroteando. Alejandro quedó encima, lanzando puñetazos contra el casco rojo, cada uno retumbando como un martillazo. El comandante gruñó y lo empujó con una fuerza monstruosa, tirándolo al suelo. Se abalanzó sobre él, intentando asfixiarlo con las manos enguantadas. Alejandro forcejeaba, viendo las luces del casco acercarse. La vida se le escapaba con cada segundo. Entonces, un destello plateado se cruzó entre ambos. Liora, ensangrentada y tambaleante, había recogido el cuchillo. Con un grito desgarrador, lo hundió con todas sus fuerzas en la rendija del casco. El comandante se estremeció, soltando un rugido ahogado. Ella giró la hoja con rabia, y el cuerpo pesado se desplomó finalmente sobre la nieve, inmóvil. El silencio volvió de golpe. Solo se escuchaban los jadeos desesperados de Alejandro y Liora, el crepitar de los árboles ardiendo en la distancia y el sonido tenue de la nieve cayendo. Alejandro apartó el cuerpo del comandante con un esfuerzo titánico y corrió hacia Liora. La sostuvo entre sus brazos, palpando la herida en su hombro. No, no, mírame, estás viva, mírame. Ella sonrió débilmente, con lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro azul. Estamos vivos, juntos. Alejandro la besó, con desesperación primero y luego con ternura infinita. El sabor de la sangre se mezclaba con la calidez de sus labios, pero nada importaba. Ella estaba allí, y eso lo era todo. Cuando el amanecer finalmente asomó entre las montañas, el campo de batalla yacía en silencio. Los soldados caídos no se movían. Las naves, sin comandante y sin órdenes, habían despegado en retirada durante la noche. El humo se disipaba lentamente, dejando un paisaje desolado, pero también una promesa de libertad. Alejandro y Liora, envueltos en mantas, observaban el sol débil teñir de oro la nieve. Él mantenía un brazo firme alrededor de ella, cuidando cada uno de sus movimientos, mientras ella recargaba la cabeza en su hombro. ¿Y ahora?, preguntó ella en voz baja, con un tono que mezclaba miedo y esperanza. Alejandro la miró fijamente, acariciando sus cabellos oscuros. Ahora cocinamos, reímos, nos amamos. Y si vuelven, volveremos a luchar. Liora cerró los ojos y sonrió, por primera vez sin miedo. Lo besó suavemente, como una promesa eterna. El amanecer los bañaba a ambos, y el frío parecía menos cruel. Ese día, en medio del bosque helado de rigor 4, nació un nuevo destino. Dos almas marcadas por cicatrices se habían encontrado, y juntas habían conquistado lo imposible. No eran prisioneros del pasado, ni fugitivos de la muerte. Eran un hombre y una mujer, libres, construyendo un hogar entre las llamas extinguidas y la nieve infinita. El amanecer los abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro les pertenecía.